¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en la pantalla de Canal 20, listos y preparados para abrir la mesa. Hoy estamos con Nerina Gamero, quien es jueza de niñez, en una cartera que es un poco más amplia, o en una definición más que una cartera que es un poco más amplia, que ella nos va a saber seguramente rectificar. Nerina, agradecerte el tiempo, la visita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Por favor, para decirlo bien, para poner los puntos sobre las IES, ¿cómo es el nombre? El fuero es niñez, violencia familiar y género y penal juvenil. Bien. Largo, pero largo y implica muchas competencias diferentes. A eso voy. No es solo el nombre. Claro, que la cuestión de la extensión es proporcional también a la cuestión de responsabilidades. Así es. Así es, somos juzgado único y múltiple. En la materia de niñez controlamos las medidas de excepción que toma CENAF. Trabajamos de algún modo estrechamente con CENAF, que es el órgano administrativo que pertenece al Poder Ejecutivo, que vela directamente por los intereses de los niños y toma medidas de tercer nivel cuando no están siendo bien cuidados o hay tratos negligentes de parte de su grupo familiar. Y los saca de ese lugar y los coloca en otra familia. Por un lado controlamos este accionar. Luego tenemos la competencia en violencia familiar y género, que son de denuncias que ingresan a diario, que ingresan a través de la unidad judicial, de las que cuando constituyen a su vez delito también investigan fiscalías, trabajamos conjuntamente, digamos, ambos institutos, y penal juvenil, que son menores de edad que tienen conflicto con la ley penal. ¿Cuánto tiempo hace que estás ejerciendo o dentro de esta órbita? Dentro del Poder Judicial hace ya 26 años, desde el año 2000. Como jueza de mi juzgado donde me desempeño ahora, desde el 2022, antes fui secretaria del mismo juzgado, antes prosecretaria, también estuve unos años en la Defensoría Pública, antes se llamaba Asesoría Letrada, pero digamos, más de 20 años de mi carrera la llevo en este fuero. Una pregunta que tal vez es difícil o parece cliché o pava, que es si has perdido la capacidad de sorprenderte por los hechos que llegan. Tristemente, ¿no? Triste y felizmente no. Ambas cosas. Claro. ¿Qué tal? Me he sorprendido, muchas gracias. Gratamente. Bien. Porque por suerte tenemos dentro de toda la tarea que a veces no es grata, sobre todo con las denuncias, ¿no?, a diario, pero sí tenemos el foro de niñez, es el que más gratificaciones nos da y nos sorprende gratamente. A veces vemos niños que damos en guardas provisorias, luego venir con sus guardadores nuevos, con sus papás, y son otros niños transformados por el amor, niños que no hablaban, que tenían mucho problema conductual, que no podían conversar, que no podían estar sentados, quietos, que no podían dejar de agredir. Y nos visitan otros niños y la verdad que a veces nos emociona, no solo nos gratifica, nos sorprende, sino que nos emociona porque nos sentimos parte de ese proceso junto con todo el equipo, por supuesto. Y hablar de un proceso también tiene que ver con pensar en un niño como un sujeto histórico, ¿no?, que tiene un pasado. Seguro, seguro. Y también ponerlo en ese esquema, humanizar esta cuestión, que también debe ser un desafío, ¿no?, porque hay muchas cuestiones que obedecen a la burocracia, hay muchos textos a los que hay que remitirse. Bien, la verdad que no tanto. La verdad que tenemos un trabajo duro, pero si se quiere, a la vez sencillo de protocolo. Bien. La legislación fue variando, los protocolos se fueron ayornando y hoy lo que es específicamente el proceso de adopción es sencillo, no lleva burocracia y la escucha al niño activa es permanente. Bien. Entonces, eso ayuda a que uno pueda realizar de mejor modo su trabajo. Lo complicado ahí es la disponibilidad de niños, pero una demanda que tiene un desfasaje todavía, ¿no? Como que el pretenso adoptante todavía sigue buscando
al más chiquito, al que tiene menos historia. Y a veces sí está el prejuicio que sí, que mientras más bebés mejor. La verdad que hay muchos niños en situación de adoptabilidad, muchos más de los que quisiéramos que hubiera, ¿no? Lo ideal es que un niño crezca feliz en su seno familiar, pero bueno, no siempre puede darse. Y lo bueno es que cuando una familia no puede brindar lo que el niño necesita, el amor, la contención, puede dársele la oportunidad de que haya otra familia que lo está esperando. Y sí, hay familias que llevan años esperando y acercar esto nos hace muy felices. Te pregunto, hay una cuestión o una ola que se fue dando que tiene que ver con la cuestión, falaz o no, vos me sabrás definir, de la baja de imputabilidad que se marcaba, que se discutía. Bien. Digo falaz o no porque desde la cuestión del texto en letras catastróficas bien grandes decía una cosa, pero cuando uno la va leyendo tal vez era distinta, ¿no? ¿Cuál es tu óptica respecto a eso? Bueno, respecto a la baja de imputabilidad, sí, ya salió la ley, lo que pasa es que no es de aplicación todavía, entra en vigencia creo que en septiembre, falta todavía unos meses. Sí se bajó a 14 años y la óptica, la verdad que ojalá resuelva, pero hace falta otro tipo de acciones, no solo una ley. Claro. Y la idea de encerrar más, ¿no? Hoy la legislación que tenemos nos permite hacer mucho. A veces no se cuenta con los recursos necesarios para hacer. Por ejemplo, no es bueno que un chico de 15 años, que es inimputable hoy para nuestro sistema, esté en la calle todo el día. Y desde el tribunal le exigimos a veces que se incorpore programas, que se incorpore a estudios, a talleres. Y bueno, y acá por ahí falta esto de encontrar el taller adecuado, el lugar adecuado, la accesibilidad, la disponibilidad también del joven para acceder. Hay mucho para trabajar desde el Ejecutivo y desde la prevención, más que esperar a que se cometa el hecho para luego punirlo. Y bueno, al igual que con los adultos, digo, hechos, no todo hecho ocasiona la privación de libertad con un adulto. Bueno, con el joven es igual. Aún bajando la punibilidad, un hurto no va a hacer que esté años privado de libertad. Pero básicamente en este momento... No va a resolver nada, digamos, claro, tristemente, ¿no? Pero sí quizás tenga este efecto de decir, a mí, porque a veces los chicos también lo sienten, hago lo que hago, total, a mí no me pasa nada. Bueno, claro, en eso quizás tenga un efecto que haga disuadir de cometer algún hecho. Se desprenden muchas cuestiones de este tema. Y estaba pensando siempre, incluso a un nivel propio, cuando se habla de la baja de la imputabilidad o cuando se habló y se definió todo esto, tal vez en uno que tiene una cabeza que es fruto de una generación, ha imaginado siempre a un joven, a un varón yendo a un punto de detención. Bien. No ha visto al menor como la menor. Claro, como un adolescente. Un problema de sexo masculino, el conflicto con el delito. Y las garantías que pueda tener, y la cuestión de género, si es que está atravesada ahí, porque tiene que haber una adaptación también de un sistema para tener a una mujer privada de su libertad, un adolescente o como se quiera definirse. Sí, en general es así como vos lo ves, es un mayor caso de conflicto con la ley penal es de jóvenes varones, muy poco jóvenes mujeres. Pero hay mujeres sí, y se tiene que garantizar que se pueda también contener a mujeres, imagino. Sí, están los espacios apropiados para ello. Por suerte, te vuelvo a repetir, es muy poco cantidad de mujeres. Sí hay, como pasa en los mayores, ¿no? Es mayor la población masculina que la femenina. Hay una cuestión integral a veces que no se piensa previamente. Tal vez el hecho de tener que dictar una sentencia en aquel momento a nivel penal juvenil es el fruto de un montón de pasos previos hasta eso, ¿no? Bueno. Porque hay un Estado que, hay un Estado que en el camino está fallando desde la educación, desde la salud, desde la asistencia, desde el monitoreo, desde el control. No hablamos de un control
de autoritarismo, sino que hablamos de, ¿está viniendo a la escuela? ¿Está Claro. asistiendo? Eso es a lo que iba antes, claro. ¿no? Que claro, un joven en la calle todo el día no... Claro. Está muy cerca del consumo, está muy cerca de lo que hay en la calle. Lo ideal es que los jóvenes estén insertos en espacios que los hagan crecer, que los eduquen, que estén formándose, forjando herramientas para su futuro. Y la idea es que, sí, cuando sale una sentencia penal, previo es un proceso, y en esto la diferencia al proceso de mayores, el proceso penal juvenil, que no todo el mundo lo comprende, hasta ahora, hasta Sí. Con la legislación que llevamos, y que lleva muchos años, hasta que entre en vigencia la nueva, lleva 2 etapas. En una etapa se investiga, que esto lo hace el fiscal, y el juzgado va dictando medidas que sean necesarias para que el joven esté contenido, si es necesario detenido, también lo ordena el juzgado, hasta que, terminado el proceso, se le declara la responsabilidad si se probó que cometió el hecho. Y esta es solo una primera etapa, se declara la responsabilidad. Y la ley dice debe ser sometido a un tratamiento sociocomportamental por un tiempo, que puede ser 1 año. Sí. Y luego de ese tiempo, o sea, no se aplica una pena inmediatamente, se lo declara responsable de un delito y no conlleva una pena inmediatamente. Y eso lo dice la ley, no se puede condenar y aplicar. Bien. Se debe sí o sí dictar un tratamiento sociocomportamental. Bien. Luego en ese tratamiento, el joven queda como en estudio y se ve si cumple con todas las pautas que le indica el juez. No cometer nuevos delitos, incorporarse al sistema educativo, si está a tiempo y se puede, conseguir un trabajo, bueno, no consumir estupefacientes. Si luego de este tiempo, de este periodo de observación, el joven logra hacer cambios, la ley dice que el juez puede hasta eximirlo de pena. Y esta ya sería un segundo juicio, que es en el que se valora si es necesario o no aplicar pena. Entonces son 2 etapas bien diferenciadas que no pasa en el adulto y que no toda la población lo comprende. Claro. Y tal vez no se comprenda también que es la aplicación de una ley y no una decisión meramente tuya. Claro, totalmente. ¿Cuánto cuesta que se entienda eso? Cuesta mucho que la gente comprenda y que para el caso que reciba una pena, la pena debe ser morigerada. Puede ser morigerada hasta la tentativa. Entonces no es igual. Hay como un dicho que para juzgar a los jóvenes debemos colocarnos unos anteojos diferentes, ¿no? Que los que usamos para los adultos. Claro. A ver, y hay una cuestión ahí, hablábamos de un proceso hasta que se hace o se plasma la responsabilidad, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces volviste a ver el mismo nombre y apellido con el paso de los años asociado a un ilícito, a una situación de esta índole? Es decir, ¿cuánta es la reincidencia en un menor? Mucha. Tristemente hay mucha. Hay mucha y esa es una crítica para todo. Para la familia, para el joven y para el sistema, para el Estado. Sí, también hemos tenido la suerte de que se haya resocializado y de que el tratamiento haya funcionado, pero no siempre. ¿Hay una cuestión solidaria respecto a responsabilidades del adolescente? ¿Cuánto responden los padres en cuanto a lo que haga? No, el sistema penal nadie carga con pena ajena, digamos. Bien. Sí en lo civil. Bien. Pero en lo penal no. Bien. Porque es una frase que es cliché, ¿no? Sí. Si es menor, los padres deberían responder por lo que está haciendo. Claro, sí, de hecho se hace, puede ser que se demande a los padres con responsabilidad civil. ¿Y alguna sentencia penal es suficiente? Porque siempre, a ver... Creo que no. Yo me imagino... No, creo que no. Y que no... Lo triste del fuero nuestro, que es lo que a veces hablamos con mis compañeras, que es muy raro que alguien quede conforme. Sobre todo, bueno, en el fuero de violencia hay un denunciado y un denunciante. Sí. Hay uno que afirma una cosa y otro que la niega y
Y bueno, y es muy raro que alguien quede conforme. Uno por poco y otro por mucho. Claro. La verdad que cuando se llega al sistema de justicia, cada uno quiere que su pretensión sea tenida en cuenta, escuchada y realizada. Pero nunca va a ser... Son antagónicas. Claro. O sea, siempre va a haber uno que no va a quedar conforme. Hay determinadas cuestiones en donde uno escucha, hablando de reclusión, por ejemplo, 3 años, 4 años, 5 años, y uno en casa sentado dice, qué poco. Y Claro. tal vez uno si tiene que estar una semana, Claro. privado de su libertad, tal vez no le parecería tan poco esa cantidad de años. A veces cuesta ponerse en ese lugar porque imagino que hay un dolor y una molestia por detrás que hace que uno pierda empatía con la otra parte, obviamente. Perdón, en eso hay que tener en cuenta nuestra Constitución, ¿no? Nos dice que la cárcel nunca va a ser para castigo. Y eso uno lo pierde, quien no está en el derecho, quien se olvida. La cárcel está para resocializar. La idea es que la persona que ingresa al sistema penitenciario salga mejor de lo que ingresó. Sí. Y no sé si se está logrando. Bueno, ese es un punto a revisar, ¿no? No sé si se está logrando. Y Ese... esto hablo de mayores, de mayores, no, menores, sí, no. Sí. No me estoy excediendo, digamos, pero está bueno aclararlo que la cárcel no nació para castigo. Aunque No, sí. uno lo identifique y en el común de la gente, pero digo, si uno va a la norma, a la ley, la cárcel es para... El encierro es para que la persona pueda reflexionar, recapacitar, resocializarse y salir y con un papel más constructivo en la sociedad que le toque estar. No que salga peor de lo que entró. Hay una parte del Estado que tiene que ver con esta cuestión de no cumplir el hecho de que vuelva a incorporarse en el tejido social. Y también hay otra parte social, ¿no? Que soy una persona que estuvo privada de la libertad, me golpea la puerta y me ofrece cortarme el pasto, yo no sé si lo dejo o no lo dejo. Y ese también es una cuestión de un prejuicio que se carga. Seguro, y es un prejuicio que a veces no solo es prejuicio, a veces es experiencia, y sí, lo que pasa es que cuando le permití me pasó. Y bueno, es un compromiso con el que se equivoca más allá del Estado, es todo, es de todos, es social. Nerina, en la cuestión familiar, Sí. que tienen niños de por medio, Sí. Hay una frase que también se repite todo el tiempo y que tal vez es un cliché, que no importa qué sucede, no importa qué pase, pero siempre la mujer o la madre va a tener la potestad, la fuerza y no importa cuánto luche el padre, la madre siempre va a salir favorecida. ¿Cuán cierto es eso? Eso fue hasta el año 2015, eso no es mi fuero, ¿no? Es fuero familiar. Claro, sí. No obstante, en el año 2015 el Código Civil se reforma. El antiguo código decía que los niños menores de 5 años debían estar al cuidado de la madre, salvo, era como una premisa, como una regla. Para que el juez se apartara de esa regla tenía que haber una causal grave, tenía que ser por alguna situación especial. Hoy ambos progenitores están en igualdad de ejercer la custodia. Hoy no, hoy se valora quién es el progenitor que esté en mejores condiciones de cuidar, de ahijar a la niña o el niño y no debiera haber una preferencia por sexo, sino enfocado al niño. Bien. ¿Cuán fácil es? A ver, hay otras frases que yo intento transmitir lo que a veces puede ser mito y puede ser realidad, pero hay una cuestión a veces de que nos ha pasado a nivel barrial ver que en la casa de la esquina hay niños que no están siendo cuidados como corresponde, que están siendo maltratados y de repente una abuela que está sentada y dice, mira cómo tratan a esos chicos, ¿por qué no se los quitan? Porque esa es la frase, ¿por qué no se los quitan? Claro. ¿Cuán fácil es que un vecino, un ciudadano que está viendo que una infancia está siendo vulnerada pueda llevar esa inquietud a un nivel por lo menos judicial? Sí. Vuelvo a historizar un poco. Hasta el año 2011 existió la figura del juez de menores, que era en el fuero donde yo estoy, digamos. En el espacio físico donde estoy, yo de hecho fui prosecretaria de la última jueza de menores, que fue Cecilia Fernández. Por ley, toda la competencia que antes era, lo denunciamos ante el juez de menores, para que se los quiten, esta frase que vos hiciste referencia. Bueno,
en el año 2011 cambia nuestra legislación y se entiende un sistema de protección de derechos y esto pasa a órbita del órgano administrativo, del Poder Ejecutivo y se crea la CENAF. Y es CENAF quien vela en esta primera instancia de contralor, si el niño va a la escuela, si no va, si es necesario que salga o no de su centro de vida, que es lo que yo comencé diciendo. Todo esto es materia de CENAF. ¿Cuán fácil es para el vecino? Entiendo que es fácil, porque entiendo que es solo un llamado al 102 para denunciar y luego el Ejecutivo mismo tiene esto enaceitado, entiendo, ir al trabajador social a visitar esta casa, a ver cómo está funcionando. La primera idea no es que el chico salga, la idea es que los papás tomen dimensión de la responsabilidad y modifiquen lo que haya que modificar. Entonces, se trabaja con las medidas que se dicen de primer y segundo nivel, ¿sí? Con educación, con acompañamiento. Cuando esta familia no cambia, no modifica estas acciones que colocan en situación de vulnerabilidad a los niños, se vuelven necesarias medidas de tercer nivel. Y en este caso sí, el niño debe salir de ese centro de vida porque lejos de brindarle protección lo están perjudicando. Y ahí es donde entra la función nuestra como juzgado de niñez. Cuando el niño sale de la casa y queda colocado en otra familia, en guarda, que puede ser una familia, una abuela, un tío, un primo, un vecino, un referente afectivo, o puede ser una familia que no lo conozca, pero que esté inscripta como familia por familia, familias para familia. ¿Es el cobijo? Que brinden medidas de cobijo, de abrigo, que no las hay el listado en Villa María. ¿No hay? No hay listado, entiendo. Todo esto lo maneja SENA. Sí. Nosotros tenemos muchos niños que terminan en Córdoba, porque Córdoba sí tiene familias que cuidan listados, ¿no? Y ante una emergencia, el niño, y si no no hay familia, que a veces también sucede, los niños van a institutos. Hasta tanto se vea si la familia efectúa las modificaciones ya con el niño fuera de la casa o no. Es decir, que es un proceso que es gradual y que brinda gradual, totalmente. Tanto posibilidades a los padres como al niño también de decidir si quiere. Sí, porque, a ver, la frase ¿por qué no se los quitan? Habla de como si fuera un par de zapatillas un niño, ¿no? Porque reflexionando sobre la frase, la idea es que sea lo mejor objeto para el niño, claro. Y el niño es escuchado en todo este proceso. Bien. Hay niños que abiertamente te dicen, yo no quiero volver con mi mamá es mala conmigo. Tristemente nos duele escucharlo, pero nos ha pasado. Mi mamá es muy mala, mi mamá me pega ¿desde cuándo? Desde que yo me acuerdo, y son discursos propios, no impuestos. Yo quiero una mamá nueva, y en este transcurso, que esa es la parte por ahí que nos duele, vienen niños y nos preguntan, ¿me conseguiste la mamá? ¿Me conseguiste el papá? O niños que han sufrido algún tipo de violencia específica por un varón, te dicen, yo no quiero un papá, yo quiero dos mamás, o una mamá, papá no quiero. Tremendo. Sí. ¿Y cómo se puede dejar eso en la puerta de casa, por ejemplo? Sí, es complejo para todas. Para todas digo, y hablo en femenino. Por eso te digo, tengo un plantel de la mayoría mujeres, pero tenemos dos varones. Y por suerte, tengo que decirlo, muy agradecida del equipo, gente comprometida, no solo conocedora del derecho, del proceso, respetuosa, amable, porque creo que en muchas oficinas se valora esto, pero en la oficina nuestra hay un plus, que estamos tratando de temas muy sensibles y complejos y que te mueven mucho, y en la mayoría, casi te diría que en todos quienes integran el equipo, tienen ese plus de empatía. Y sí, nos duele y nos dolemos con el dolor del niño, porque a quién no le duele un niño que te está pidiendo una mamá. Que nos cuentan a veces los profesionales que acompañan al niño que está en instituciones, que el niño anda preguntando, ¿querés ser mi mamá? ¿Querés ser mi mamá? Que cada celador, cocinero, le dice mamá, porque tienen esa necesidad natural, ¿no? Tengo las dos últimas. La primera tiene que ver con respecto a, en tu tarea, primero, ahora en la cuestión de jueza y previamente en lo que fuiste llevando adelante, ¿cómo fueron avanzando los tiempos en cuanto a
situaciones que antes no se daban y hoy sí, por ejemplo, no sé, embarazo adolescente, cuando ya la cuestión etaria sigue estando, uno a veces relaciona la mayoría de edad con la maternidad y no lo relaciona con la adolescencia. ¿Cuántas cuestiones que hoy hay en el medio que pueden vulnerar los derechos de un niño o de un adolescente? Inteligencia artificial, redes sociales, cuestiones que antes no existían o que iban más allá. ¿Cuánto afecta o cuánto está corriendo el contexto en cuanto a los libros con los que uno se ha capacitado? Bueno, la diferencia que lo conversamos siempre, lo más grave, lo más grande desde hace 20 años a la fecha es el arribo de la droga. Y esto tiene que ver no solo con el sistema penal juvenil, con que el joven bajo efectos del consumo sale a delinquir, sino lo más grave que vemos es que gente que ambos, mamá, papá, perdidos en el consumo, crían a sus niños en este contexto y ahí es donde se producen tratos negligentes, no porque no los quieran, no los pueden cuidar, claro, porque están realmente perdidos. Y esto antes no se veía. Era más del joven el tema del consumo. Hoy vemos familias atravesadas por el consumo. La abuela consume, la madre consume, entonces no hay quien cuide de ese niño. Y sí, muy jóvenes, padres muy jóvenes, a veces por debajo de los 20 años, y ambos. ¿Y qué pasa? Que a veces el varón se corre más fácilmente y la que carga con todo es la mujer y no puede. No es que no quiera, muchas veces nos pasa y nos duele porque quiere el tratamiento, quiere mejorar y no puede. Claro. Y acá es donde a lo largo del tiempo vemos que esto hace 20 años no se veía. Claro. Hoy de los controles de legalidad que tenemos, casi te diría un 70% de los padres están atravesados por consumos problemáticos, de los cuales no pueden salir, entonces no pueden ni con su propia vida, mucho menos pueden cuidar de otros. Y a ver, hay un patrón ahí que tenga que ver más allá del consumo. Imagino que la alfabetización... Gente que quedó excluida del sistema. A eso voy. Sí, que no fue al colegio, que no terminó sus estudios, con embarazos adolescentes. Sí. El perfil mayormente... Hay mucha gente fuera y excluida totalmente. Más allá de que entiendo que se busca que no lo haya, que el Estado tiene planes, a veces es tanta la población, no se alcanza, no se encuentra. Sí. Hablando de justicia y en la última, lo que tiene el fuero, tal vez en donde te desempeñas, es que hay sentencias que ponen contentas a las partes o momentos que celebrás estar ahí, justamente en un momento histórico o inolvidable para un niño, para una familia, para unos padres. ¿Cuáles son las cosas lindas de este oficio? Para nosotros, en nuestros juzgados, son las adopciones. Las adopciones que desde hace unos años han variado por protocolo, la forma de celebrarse, y es en una audiencia pública, la hacemos, donde asiste el niño con toda su familia nueva, con los nuevos abuelos, bueno, y realmente vuelvo a lo del equipo que te decía. Las chicas en general preparan la sala con globos, con carteles, con regalos que desde su propio bolsillo, digamos, se paga. Lo hacemos desde este lugar de amor que cada una ve en esto, ¿no? Y es una fiesta. Esa es la parte que incluso los fiscales nos agradecen y nos dicen, porque en esta audiencia intervienen los defensores oficiales, los fiscales, y ellos mismos lo reconocen, que dentro de lo que es tribunales, la tarea no siempre es grata, y esta es como la fiesta. Celebramos en el niño la nueva oportunidad, es como un nacimiento. Claro. Un nacimiento de una nueva familia. Es lindo dejar el mensaje justamente de que no es tan engorroso, de que no es tan difícil poder llegar a este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque en diferentes sectores de la Argentina, no sé si en Córdoba, existe todavía un mercado, por decirlo así, paralelo de adopciones hechas de palabra. No es que se hayan ido dando porque el niño iba con la abuela y se acostumbró a estar con la abuela y se quedó con la abuela, sino que hablamos de alguien externo, ¿no? Bien.
Es Sí. importante saberlo, que no hay una burocracia tal. No, no la hay y es necesario acudir a los sistemas legales a como debe ser. Si yo tengo intenciones de adoptar, me tengo que inscribir en el registro. No tengo que salir a buscar un niño a ver dónde no lo están cuidando bien. ¿Tengo que tener un nivel de ingresos altos para esto? Contactarme con CENAF. No, CENAF está para medidas provisorias. Bien. Si yo quiero adoptar, no voy a CENAF. Si yo quiero adoptar, voy y me inscribo en el Poder Judicial. No, para nada, no. Hay mitos de que hay que tener casa propia, ingresos altos. Sí. Es lo normal, digamos, cuando uno planea Claro. tener un hijo, mínimamente poder darle estudio, Claro. alimentarlo. No se exige más de lo que por naturaleza sucede. ¿Hay dinero? Porque muchas personas piensan eso, que porque adoptan a un niño o porque el vecino ¿Alguien les va a adoptó a pagar? alguien, el Estado les paga todos No, los meses. No. Como si no. fuera una cuestión de discapacidad, ¿no? O una cuestión de vulnerabilidad. No hay ningún beneficio económico, Bien. solo transformar la realidad del niño y la propia, porque cuando uno da amor, recibe amor. Bien. ¿Sí? No quiero romantizar, porque bueno, nos ha pasado también de que ha llegado gente a decir, sí, yo quiero adoptar una nena para atarle 2 colitas y salir a patinar. Y bueno, no funciona así, Claro. ¿no? No, Es sí, adoptar un niño para darle contención, amor, lo que él necesite. Y si quiere patinar, bienvenido. Y si le gusta que le ate las colitas, se las ato. Pero digo, Claro. no es una cuestión para satisfacer yo mis vacíos, sino es para darle al niño el amor que se le fue privado por sus padres, Claro. ¿sí? Que no tuvo, Y que el niño también quiera, ¿no? que necesite y que quiera y sí, que tenga voluntad adoptiva, porque nos pasa a veces que hay adopciones que se lentilizan, que quedan lentas, porque el niño no tiene voluntad adoptiva, porque todavía no puede procesar el corte con quien fue su mamá, su papá y el abandono. Claro. Y también nos ha pasado con adolescentes que me han dicho, no, yo sé que nadie me va a adoptar a mí. Claro. ¿Quién me va a querer a mí? Pero también es el hecho de que no es una decisión unilateral, que depende de una sola parte, el hecho de decir, quiero adoptar y voy y, no sé, como si fuera en un bazar, señalo con el dedo y me llevo lo que quiero, ¿no? No. es así. El equipo técnico del Poder Judicial trabaja muy a conciencia, trabaja con entrevistas, muy comprometidos, son profesionales muy capacitados y que no hacen una valoración en un día. Por ahí es engorroso para quien quiere, porque sí, tienen que ir a Córdoba, porque está centralizado en Córdoba el equipo. Y son varias entrevistas hasta cuando tienen el apto. Por eso es un proceso. Bien. La verdad que el tiempo se nos ha acabado y me quedan un montón de preguntas más Bien. por hacerte. Nerina, quiero agradecerte el tiempo, la verdad, y habernos visitado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Nerina Gamero con nosotros, jueza de niñez, en una charla que podés ver a través de las redes sociales de Canal 20 y si no, en cada uno de los puntos que tenemos disponibles a nivel YouTube, a nivel plataformas también. Nosotros nos encontramos la próxima semana.